Bueno, nuestro tema continúa ahora con Brahe y Kepler. Sin embargo, metemos a Galileo ahí en la mitad porque cronológicamente vamos a ver cómo están todas estas personas enlazadas. La vez pasada hablé de Galileo y de Copérnico, pues porque son las figuras que normalmente primero se mencionan al describir pues, las revoluciones científicas en general. Pero en particular, para el interés de la astronomía, nos tenemos que concentrar con estos otros dos personajes, Brahe y Kepler, que son los que nos llevan al enlace entre el trabajo de Galileo y el trabajo de Newton, digamos, explicando, dándole un marco teórico a todo el trabajo de Galileo. Esencialmente, esta concepción mecanicista del movimiento de los objetos en el sistema solar. Entonces, aquí vemos en esta imagen doble, por un lado a Tycho Brahe, a la izquierda, utilizando un cuadrante gigantesco, ¿sí? Ya no uno de mano, sino uno grandísimo, donde él mismo se paraba al lado para poder medir la altitud de objetos celestes sobre el horizonte. Y al otro lado vemos a Kepler, descrito aquí a mano derecha, como un matemático y astrónomo alemán, mientras que Tycho era sueco. Sueco no, danés, perdón. Y entonces, pues, Brahe lo que hizo fue hacer todas las observaciones sobre el movimiento de los cuerpos celestes de una manera sumamente detallada, y Kepler lo que hizo fue basarse en esos datos para poder construir entonces unas leyes matemáticas que digamos ayudaban a entender mucho mejor el movimiento de los objetos celestes que lo que proponía Copérnico originalmente. O sea, el modelo de Copérnico, recordemos que muy simplista y muy cercano todavía matemáticamente a los modelos de Ptolomeo, tan cercano que es prácticamente igual de complicado, por lo cual no se puede decir no, es que es mucho más sencillo explicar la realidad con un modelo heliocéntrico que geocéntrico. Eso no lo lograba el trabajo ¿de qué? De Copérnico. Entonces, en lo que quiero que nos fijemos es que, por ejemplo, Brahe muere en 1601 y Galileo coge por primera vez un telescopio para observar el espacio profundo en 1609. Entonces Brahe no se alcanza a enterar, aunque es medio contemporáneo con Galileo, no se alcanza a enterar de todos los logros de Galileo. ¿Sí? O sea, toda la obra queda enmarcada dentro de un mundo que todavía no está muy convencido del heliocentrismo. Mientras que Kepler, como vive un poco después vive un poco después, entonces, digamos, puede tener un diálogo mucho más fluido con Galileo al respecto de todas estas nuevas ideas sobre astronomía y sobre el movimiento de los objetos en el sistema solar. Entonces, tenemos aquí a Brahe, quien tenía un propósito en su trabajo que era revelar las leyes detrás de la astrología. Porque en ese momento, ya digamos, con una, como les decía, con un grado de conocimiento ya mucho más avanzado que con el que se contaba hasta ese momento durante cientos de años, especialmente en términos matemáticos. Entonces el tema de la astrología, que ya estaba un poco en boga otra vez, pues toda esta gente que sabía mucha matemática comenzó a pensar, venga, de pronto podemos develar algunos secretos matemáticos del movimiento de los cuerpos celestes, por medio del cual podríamos nosotros tener control de nuestro destino, por medio de estos modelos matemáticos. Entonces, Tycho propone en una conferencia que dictó en 1574 que se unieran la matemática y la astrología. ¿Sí? Aunque, digamos que reconocía también que nosotros estábamos conectados con el cielo, no como que el cielo estaba, digamos, ¿cómo se diría? Como aparte de nosotros, ¿sí? Sino que nuestro espíritu también era misma parte
del cielo, lo cual pues digamos no está muy lejos de nuestra concepción actual de la realidad en que somos polvo de estrellas. O sea, hablamos de astronomía como la ciencia de todo lo que no es la Tierra, por ejemplo, pero en la vida real entender a la Tierra como parte del universo también es parte de la astronomía. Pero bueno, como les había mencionado, ya con Regiomontanus se sabía que las tablas alfonsíes y otras tablas que se habían compilado para el movimiento de diferentes cuerpos del sistema solar tenían errores grandes que se habían acumulado durante los años. Y entonces Tycho dijo, no, claro, nosotros podemos tener todos los modelos matemáticos que queramos, pero requerimos mejores observaciones, porque el problema es de observaciones no lo suficientemente detalladas. Dado que los errores son pequeños, pero se acumulan, eso significa que necesitamos una precisión también muy alta en nuestras observaciones. Pero, asimismo, como se requerían mejores observaciones para tener mejores modelos, entonces se necesitan mejores instrumentos para tener mejores observaciones. Y entonces se comenzaron a construir cuadrantes así como este que vemos acá, ¿sí? Que es para observar la posición, para registrar la posición de movimiento de objetos celestes a lo largo de diferentes noches, ¿sí? A lo largo de diferentes años. Esta es una reproducción de uno de estos grandes cuadrantes de Brahe. Entonces, Brahe, digamos que se queda un poco como en esa esfera, hasta que, digamos, y durante este tiempo, estamos hablando de 1574, la conferencia que dio, pero un par de años antes, se había observado en el cielo una estrella nueva, una estrella que antes no estaba ahí, en Casiopea. Y entonces se le llamó una estrella nova en latín, una nova. Ahora sabemos que es una supernova, de la cual hablaremos más adelante en el curso. Y ahí está la posición, como la pueden ver. La I es la estrella nueva, una de hecho bastante más brillante que todas las demás que se ven aquí en el campo visible. Este es un grabado de Brahe. Entonces, en ese momento, mucha gente comenzó a interpretar qué significa esa estrella nueva. Porque, digamos que era raro, porque el cielo no se veía que aparecieran nuevos objetos. Se veía de vez en cuando cometas y esto, pero pues en cierto sentido se sabía que existían ya desde hace rato, pero una estrella fija, nueva, esto estaba muy raro. Entonces, el calvinismo, que estaba apenas surgiendo en Alemania, en el norte de Europa, entonces comienzan a decir que esta estrella nueva es una segunda estrella de Belén. Comienzan a ponerse un poco apocalípticos al respecto. Pero en general, en el resto del mundo, o en el resto de Europa, se seguía manejando la doctrina aristotélica en cuanto a que se decía que la esfera celeste era perfecta y eterna. Y entonces lo que ocurre en el cielo tenía que ser en la región sublunar, o sea, de la luna para adentro. Y los cometas, por ejemplo, se pensaba que eran fenómenos atmosféricos, no que estaban como en el reino de los planetas y el sol, nada. Se pensaba que estaba relativamente cerca, así como, digamos, más cerca que la luna. Y aquí tenemos un dibujo iluminado, ¿cómo se llama esto? Una ilustración de un manuscrito iluminado, para ser más preciso, de los ángeles moviendo mecánicamente la esfera celeste. ¿Sí? Esa era la doctrina como se enseñaba, digamos, acorde con la doctrina aristotélica, la doctrina católica, que como habíamos mencionado, los jesuitas estaban bastante interesados en comenzar a montar en la instrucción, en la educación en todo el mundo. Y entonces, dentro de estas interpretaciones que se le daban a esta estrella nueva, pues Brahe sabía, a través, digamos, de su conocimiento astrológico, que la luna tiene un paralaje observable. ¿Qué significa paralaje? Significa que si yo miro la luna en este momento o unas horas después, yo voy a ver que a pesar de que la luna pareciera que no se hubiera movido mucho, yo veo que, por ejemplo, si observo la luna acá desde la Tierra y la miro en A, y espero que la Tierra gire en esta dirección de A hasta B, y veo la luna
cuando han pasado ciertas horas, aquí en B, entonces yo me voy a dar cuenta que la luna se va a ver como parte de esta constelación, o por lo menos va a tener esta constelación de fondo, pero aquí, unas horas antes, la luna se veía con esta otra parte de la constelación de fondo, ¿sí? Es un poco el efecto que uno tiene cuando uno, por ejemplo, pone así el pulgar y uno se tapa un ojo y se tapa el otro y se da cuenta que el pulgar está contra un fondo diferente, ¿sí? Simplemente por el ángulo, diferentes ángulos de visión que lo estamos viendo. Entonces, dado que de eso ya se sabía de la luna, que tenía un paralaje, entonces Brahe pensó, bueno, pues si la estrella nueva es como se suponía un objeto, dado que es algo nuevo y no hay nada nuevo en el cielo, por lo tanto es un fenómeno atmosférico, entonces si la estrella nueva estaba más cerca que la luna, debería mostrar un paralaje similar, o sea, tendría que mostrar este mismo efecto, o sea, que si la miro ahorita o la miro en unas horas, entonces esa estrella nueva debería cambiar de posición, aparentemente, simplemente porque la estoy mirando desde un ángulo diferente, y ya. Y él se dedicó a hacer algunas observaciones que no requerían tampoco muchísimo detalle, pero él se dio cuenta que esas observaciones no mostraban ningún paralaje. Por lo tanto, esa estrella nueva no estaba más cerca que la luna, sino tenía que estar pues precisamente en el firmamento, o sea, con la esfera celeste. Por lo tanto, con ese dato nomás ya se rompe la doctrina aristotélica de que el cielo es inmutable, porque el cielo entonces sí puede cambiar, puede mutar, puede aparecer una estrella nueva que antes no estaba ahí, porque esto ya nos damos cuenta que no es un fenómeno atmosférico. Entonces, perdón, tengo aquí el cronómetro, antes de que se me olvide. Entonces, ¿qué ocurre? Brahe entonces comienza a meterse más y más de lleno a la astronomía, porque digamos que él hizo sus averiguaciones por sí mismo, pero él era un noble, entonces pues no se consideraba apropiado que un noble se pusiera a escribir cosas como una carta a todo el mundo para contar algo, no, digamos, esa manera de ser público no era conducta propia de un noble. Entonces, después de dudarlo mucho, pues él publicó un análisis sobre la estrella nueva, la Stella Nova, el año siguiente, después de pensarlo mucho. ¿Por qué se convenció? Porque había muchas especulaciones vacías publicadas tras la aparición de esa estrella nueva. Sí, de hecho hubo mucha gente que le escribía y le decía que eso era mentira. Un médico inglés le dijo que eso era falso, pero bueno, sí, que basados en argumentos religiosos le decían que eso no podía ser. Bueno. Y entonces veía tanta bobada publicada por ahí y tanto rumor absurdo que él decidió publicar eso y decir, no, esa estrella no es cercana, no es un fenómeno atmosférico, está muy lejos. Y a partir de ahí entonces comenzó a interesarse mucho más por caracterizar todos los objetos del cielo, ¿no? Y junto pues con su interés en la astrología. Entonces unos años más adelante visitó Kassel en Alemania, donde un noble con alto estatus, cuyo título era el Landgrave, Guillermo IV, él tenía un observatorio en el castillo. Y entonces, viendo pues cómo Brahe se movía, digamos, también con el observatorio, recordemos que el observatorio en ese momento no era con telescopios, era esencialmente con cuadrantes. Entonces, Guillermo, este Landgrave, recomendó a Brahe al rey de Dinamarca, al rey Federico de Dinamarca, quien de hecho antes le había financiado los estudios a Brahe. Y entonces, pues quedó tan entusiasmado y convenció tanto, digamos, por intercesión de Guillermo, que Brahe era pues un tremendo en temas astronómicos, que el rey Federico le dio una isla a Brahe. Se la dio, o sea, no dijo vayas a la isla, no, le dijo esa isla es suya, pues usted es un noble, entonces ahora esa isla es suya, tiene sus súbditos, puede recoger impuestos, todo, se lo dio. 1576, entonces solo unos años después del análisis de la Stella Nova. Esta es la islita que le dio el rey a Brahe en la actual Suecia, antes quedaba en Dinamarca, la isla de Ven. ¿Sí? La vemos ahí, no es pequeña, no es gigantísima, pero pues tampoco es pequeña.
Y entonces él decidió, digamos, también pues hablando con el rey, pues construir observatorios, ¿sí? Dedicados exclusivamente a, pues precisamente la astronomía, el estudio de la astronomía por medio de estos grandes instrumentos, estos grandes cuadrantes como este que vemos acá. Y construyó entonces dos observatorios. El primero se llamaba Uraniborg, que era como un edificio así bien grande, bien rimbombante, pero estructuralmente tenía varios problemas, porque como la idea de hacer observaciones era pues hacerse en la parte más alta del techo y observar, pues se notó que al estar tan altos, pues estos edificios vibraban mucho. Entonces por eso era difícil mantener el nivel de precisión en estos instrumentos. Entonces por eso construyó un par de años después Stjerneborg, que fue otro observatorio diferente, pero fíjense cómo las ventanas para hacer observación estaban a nivel de piso. Sí, o sea, estaba casi que un poquito bajo tierra este observatorio, para poder entonces poder observar con la suficiente precisión, para que esencialmente no temblaran los instrumentos, porque eran instrumentos pues muy pesados, obviamente muy grandes, como lo vimos ahora rato. Entonces, Brahe publica dos obras. La, digamos, los aparatos, los nuevos instrumentos mecánicos para la astronomía, y otro libro llamado La astronomía renovada. Si fueron las dos grandes obras de Brahe. Entonces, claro, en el primero, el de digamos, el de los instrumentos mecánicos para la astronomía, entonces él describió todos los aparatos que se podían construir y el nivel de precisión requerido para poder hacer observaciones, para poder registrar la posición angular de los objetos con mucho detalle. Pero bueno, él en el otro tomo, que es el de astronomía como tal, no de instrumentación, sino de astronomía, la astronomía renovada, pues de todas maneras un poco creído él, se fue publicado en 1602, de todas maneras después de fallecer él. Cuenta todo lo que él descubrió durante su vida, o gran parte de las cosas que descubrió durante su vida. Por ejemplo, él encontró efectos de refracción atmosférica. Lamentablemente no pudo producir una ley para la refracción atmosférica que pueda predecir cómo, por ejemplo, la posición de alguna estrella o por ejemplo del Sol se ve un poquito no solo distorsionada, sino un poco descuadrada de su posición real, simplemente por el efecto de que hay más aire en la línea de visión cuando tengo la estrella, por ejemplo, muy sobre el horizonte, o sea, digamos, muy pegada al horizonte, o si la estrella la veo desde arriba. No pudo hacer una regla matemática al respecto, que sí lo pudo hacer más adelante Snell. Aunque, ahora sabemos, lo veremos más adelante, que esa regla, de hecho, la de la refracción, de cómo se desvían los ángulos de la luz a través de un medio, eso ya lo habían descubierto, se había descubierto por un astrónomo musulmán. Pero bueno, entonces él corrigió las diferentes medidas de la oblicuidad de la eclíptica, o sea, qué tan lejos estaba la eclíptica del ecuador, por 2.25 minutos de grado, que en ese momento era una precisión bastante grande, que había hecho anteriormente esas medidas Walter, quien era un astrónomo alemán, también sucesor de Regiomontanus. Y también Copérnico había trabajado en eso, aunque recordemos que Copérnico hizo algunas observaciones, pero la mayoría de observaciones en las que se basó fueron datos de Ptolomeo, que estaban registradas en el Almagesto. Entonces, por eso tampoco fue tan fácil para Copérnico, digamos, llevar a muy alta precisión sus modelos. Y entonces, de hecho, por eso Brahe se da cuenta que en las medidas, porque ya en ese momento estaban publicadas las ideas de Copérnico, Brahe se da cuenta que hay muchos errores en esas medidas de Copérnico de la órbita Tierra-Sol, ¿sí? Precisamente por basarse en datos anteriores y no tomar datos nuevos. Entonces, adicionalmente se dio cuenta que un eclipse que iba a ocurrir en invierno de 1598 ocurrió hora y media tarde respecto a un almanaque que en ese momento se publicaba en Estiria. Y él explicó eso como
si fuera que la distancia del Sol es menor en invierno, por lo cual el efecto retardante del Sol, como que el Sol como que agarrara y frenara un poquito a la Tierra, o más bien, el Sol es retardado por la Tierra, porque como lo veremos ahorita, Brahe no creía en el modelo heliocéntrico. Entonces, pues él lanzó esa hipótesis. A pesar de todo, no estaba del todo mal, porque entonces él sí dijo, no, debe haber algún efecto entre la Tierra y el Sol, la interacción de la Tierra y el Sol, que más adelante pues lo explicaría Newton como gravedad, como la misma gravedad de toda la vida. Pero pues digamos, fue una muy buena intuición que tuvo Brahe en ese momento. Y también Brahe hizo un catálogo de coordenadas ecuatoriales, posiciones en coordenadas ecuatoriales de más de 1000 estrellas, ¿sí? De las cuales la mayoría fueron publicadas en el libro de la astronomía renovada. Entonces, con estos datos ya muchísimo más precisos, es que ya se podía comenzar a construir modelos ya mucho más cercanos a la realidad, no, digamos, simplemente tomar datos, como lo hizo Copérnico, de, no sé, de los árabes de hace 200 años, de antigüedad, y de Ptolomeo de 1000 años de antigüedad. También por esta época quería mencionar un poco como consecuencia de la publicación del catálogo de Brahe, entonces otro astrónomo llamado Bayer, Johann Bayer, publicó un libro llamado Uranometría en 1603, muy poquito tiempo después, y entonces él reorganiza el catálogo de todas esas estrellas de Brahe, y entonces él adiciona una categoría que es el brillo, ¿sí? Y no solo el brillo, sino el brillo para constelaciones, para decir esta constelación tiene tales estrellas y tal estrella es más brillante, y después le sigue esta, y después le sigue la otra, y después le sigue la otra, y entonces esa designación que él se inventó se llama la designación de Bayer para estrellas en constelaciones, y es alfa, beta, gamma. Alfa es la más brillante, beta es la que le sigue, después gamma, en orden descendente de brillo, y seguidas con el nombre en latín de la constelación. Por ejemplo, Alfa Orionis es Betelgeuse, Beta Orionis es Rigel, o sea, la estrella más brillante de Orión, Betelgeuse, la estrella más brillante de Orión es Rigel. Si, por ejemplo, pudiéramos contar muchas más estrellas que las que da el alfabeto eh, eh, griego, entonces pues usaríamos letras latinas y ya, pero entonces ya son mucho menos brillantes, perdón, estas estrellas. Aún hoy se usa esa denominación para el catálogo, para el catálogo de constelaciones, aún para constelaciones que en ese momento no eran tan conocidas como las del hemisferio sur. Entonces, de hecho, actualmente, si se compara el brillo de las estrellas con lo que había registrado Bayer, como él lo hacía a ojo, no con instrumentos de precisión, entonces hay algunas inconsistencias, por ejemplo, que alfa de alguna constelación no es necesariamente la estrella más brillante, y eso puede ocurrir. Pero bueno, seguimos con la obra de Brahe. Brahe también entonces encuentra un valor mucho más preciso para la precesión de los equinoccios que los que habían habido hasta ese momento. Eh, él, digamos, encontró que la precesión era de 51 segundos de grado por año. ¿Sí? O sea, mejor dicho, una cantidad muy, muy pequeña. Y perdón por la pequeña interrupción. Y Brahe entonces lo que hizo fue medir ese valor con una presión muy alta. No se equivocó por mucho, se equivocó por muy poquito, por cuánto cambia la posición aparente, ¿no? de las estrellas del polo, digamos, el cambio del polo a lo largo de los años, 25.000 y pucho años. Um, y si se equivocó fue porque no, digamos, le faltó un poco comprender un poco la escala de la incertidumbre por la medición. Y el tema ya tiene que ver es, digamos, con la construcción de este tipo de aparatos. Por ejemplo, como eran de madera, la madera se puede expandir y se puede contraer a lo largo del tiempo por la humedad, y entonces eso introduce un pequeño factor de incertidumbre que en ese momento realmente no se sabía cómo trabajar, ni siquiera cómo incluir. O sea, aún si el mismo
Brahe conocía esas limitaciones instrumentales, no existía la estadística para explicar cómo introducir esta fuente de incertidumbre. Pero fue una medida muy, muy precisa de todas maneras. Ese era, digamos, el sello de Brahe, es una precisión muy, muy alta en los resultados. Y entonces, adicionalmente, se dio cuenta que el ecuador celestial, más bien, o sea, el ecuador en la esfera celeste, no había cambiado prácticamente nada, o sea, que se pudiera detectar desde la antigüedad. Eso no significa que las estrellas siempre estén quietas, sino que la mayoría de estrellas que se ven a simple vista, no han cambiado su posición en los últimos 2000 y pucho años. Claro, con la llegada del telescopio ya se comienzan a encontrar muchísimas más estrellas, mucho más débiles, que esas sí de pronto han cambiado de posición, pero ya llegaremos a eso más adelante. Actualmente, nosotros... Entonces, Brahe entonces comenzó a buscar evidencias de que hubiera paralaje estelar. Es decir, si la Tierra se está moviendo, entonces debería haber alguna manera de detectar el movimiento aparente de una estrella a lo largo de, por ejemplo, 6 meses, que es lo que se suponía, según Copérnico, que era la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, y darse cuenta que algunas estrellas se iban a mover respecto a las otras que estaban más lejos, dependiendo del ángulo de visión. No porque Brahe pensara que las estrellas estuvieran como uniformemente distribuidas, porque se pensaba que simplemente era un firmamento, sino que a lo largo de diferentes meses se debería ver cierta inclinación de las constelaciones, simplemente porque en algunos momentos las veríamos más de lado y en otras no, las veríamos más de frente. Entonces se tendría que ver algún tipo de movimiento aparente de las estrellas entre sí mismas, no que las estrellas todas respecto a todas estén fijas, sino que debería haber ciertas épocas del año cierto movimiento aparente o cierto desplazamiento aparente, cíclico, o sea, que con periodo de un año, ¿no? El asunto es que él no encontró evidencia. La razón por la cual él no encontró ese movimiento es porque el máximo o la máxima precisión con la que Brahe podía medir el paralaje era de 2 minutos de arco. 2 minutos de arco es más o menos, recuerden, un grado es más o menos lo que subtiende el dedo meñique cuando yo lo estiro así. Eso es un grado. Entonces, 1 minuto de arco es una sesentava parte de eso, o sea, como un uñerito. O 2 minutos de arco es como un uñerito. Entonces, esa era la precisión con la que podía observar Brahe las estrellas. El mínimo paralaje estelar que podemos observar en la vida real es 60 veces más pequeño, menos de 60 veces más pequeño, menos de 100 veces más pequeño, de hecho, menos de un segundo de arco que el uñerito que estábamos hablando. O sea, Brahe no lo habría podido encontrar aún si él quería. Instrumentalmente no lo iba a lograr. Actualmente nosotros interpretaríamos eso como un límite inferior a la distancia de las estrellas. ¿Sí? O sea, como decir, no hay estrellas más cerca que cierta distancia, simplemente porque no se ve paralaje. Pero él no lo interpretó así, él lo interpretó como señal de que Copérnico estaba equivocado y la Tierra no daba vueltas alrededor del Sol. Adicionalmente, él comenzó a mirar el paralaje de los cometas, pasaron unos cometas y él comenzó a observar diferentes noches a ver si cambiaba con la hora o con la época, cambiaba la posición aparente de los cometas respecto al fondo de estrellas, y se dio cuenta que el paralaje no era tan alto como el de la Luna, es decir, que estaban más lejos de la Luna. Por lo tanto, también de nuevo se falsea la premisa aristotélica de que los cometas son un fenómeno que ocurre en el aire, sino que es un fenómeno del cielo profundo, ¿sí? Prácticamente de los objetos celestes como los planetas. Claro, aquí vale la pena hablar un momento de Brahe y su famoso mal genio, porque pues era un personaje bastante difícil de tratar. Desde muy joven, a sus 20 años, perdió la nariz en un duelo de espadas con su primo. Estaban peleando sobre cuál de los dos era mejor matemático. Entonces él perdió la nariz y ahí en adelante le pusieron una nariz de mentiras, ¿no? Y la llevó toda la vida. Esta es una escultura reciente de Brahe,
en Rostock, y él, la gente le toca la nariz para la buena suerte. Mm, Alguna vez en alguno de sus diálogos con diversas personas sobre la teoría de la estrella, o la teoría no, sino la explicación de la estrella nueva, de que no era un fenómeno atmosférico, trató a uno de sus rivales como un incompetente, o sea, palabras muy fuertes para dejar escritas, especialmente en esa época. Claro, cuando construyó sus observatorios en la isla de Ben, él trataba a los súbditos y a los súbditos que tenían otras tierras con mano de hierro, o sea, los exprimía tremendamente para poder financiar la construcción de los observatorios. Los súbditos no lo querían mucho. Y era muy celoso de sus diseños de los instrumentos y especialmente de los datos que él había tomado. Y además, como era tan difícil de tratar, él casi que en la corte real, en la corte del rey Federico, solo lo quería el rey. Nadie más lo quería, todo el mundo lo detestaba. El senescal, que era pues como digamos, como primer ministro, por así decirlo, el médico real, lo odiaba. Entonces, cuando el rey Federico muere, este tipo lo echan rapidito, como Pepa Guapa. Lo exilian de Dinamarca, pierde obviamente el acceso a sus observatorios, y después de un tiempito termina en Praga, en República Checa, trabajando para el emperador Rodolfo II en 1599, o sea, como se pueden dar cuenta, pocos años antes de su muerte, vuelve a conseguir trabajo como astrónomo. Entonces Tycho propone una hipótesis, rompiendo un poco con las ideas aristotélicas, pero también rompiendo un poco con Copérnico, y da una solución media, así como la solución de, si no estoy mal, Heráclides, en la cual se propone un modelo geoheliocéntrico, o sea, como que algunas cosas giran alrededor del Sol, pero otras tantas giran alrededor de la Tierra, ¿sí? O, por ejemplo, pues como lo vemos acá, los demás planetas giran alrededor de todo lo que es Sol y Tierra, ¿sí? Pero la Tierra sigue siendo el centro del universo y existe una esfera celeste que no es necesariamente perfecta. Entonces él quería convertir esa hipótesis ya en una teoría, pero no lo logró porque él quería tomar más y mejores datos más precisos de las posiciones de Marte, de Venus, de Mercurio, pero el tiempo no le alcanzó a crear un modelo matemático refinado para todas esas observaciones, porque murió un par de años después de llegar a Praga. O sea, 2 años estuvo trabajando, tratando de montar su sistema del mundo, de darle un trasfondo matemático a sus observaciones, y pues falleció. Solo alcanzó a proponer su modelo, pero como hipótesis y ya, simplemente como algo opuesto al copernicanismo. Y es que su problema con el movimiento de la Tierra era cómo puede una bola, por ejemplo, caer de una torre alta y en línea recta si la Tierra estuviera girando alrededor de sí misma. O sea, eso no les cabía en la cabeza. No había llegado Galileo para explicar por medio de sus ideas sobre la gravedad, sobre la cinemática, sobre el principio de superposición, para ver que no es absurdo que la Tierra dé vueltas y al mismo tiempo no salgamos volando. Entonces esa es una ilustración un poquito más detallada, más bonita de ese modelo ticoniano, donde la Tierra está en el centro del universo, pero el Sol tampoco es ningún pintado en la pared, pero de todas maneras, pues gira alrededor de la Tierra. ¿Sí? La Tierra está quietica y fija, sin dar vueltas. Entonces en este momento se comienza a dar una lucha por quién explica mejor cómo es el universo, por qué es el universo como lo vemos y cómo es el universo, en términos más simples. Entonces el copernicanismo estaba experimentando muy malos momentos, porque los católicos, los protestantes, los profesores aristotélicos de las universidades, los seguidores de las hipótesis de Tycho sobre el geoheliocentrismo, estaban unidos en contra del copernicanismo. Detrás de esto estaba el armazón filosófico del aristotelianismo, y había estos personajes que a mí me gusta llamarlos cinematicistas, que son simplemente los científicos que en ese momento estaban estudiando el movimiento de los objetos, como Oresme,
100 años antes, más de 100 años antes, y otros italianos como Benedetti, Dal Monte y más adelante Galileo y el holandés Stevin comenzaron a presionar en contra de las ideas aristotélicas sobre el movimiento de los objetos. Y entonces comienza a desmoronarse un poco el aristotelianismo como fundamento de cómo entendemos el universo, especialmente el movimiento de los objetos. Y entonces comienzan a propagarse otras ideas más interesantes. Por ejemplo, Giordano Bruno comienza a hablar de la idea de la pluralidad de mundos. Y él entonces comienza a decir que hay numerosos soles y numerosas tierras alrededor de ellos, que las estrellas son otros soles. Y eso pues es, pues obviamente, en ese momento imposible de sostener por medio de datos, y por otro lado pues completamente en contra de la narrativa de la creación del cristianismo. Entonces por sus ideas a Giordano Bruno lo quemaron en Roma. Más adelante, mucho tiempo después, muy amablemente los romanos le erigieron una estatua aquí en la Plaza de las Flores en Roma, que es el lugar donde fue quemado Giordano Bruno. Entonces, todas estas especulaciones filosóficas se quedan en solo eso, porque Giordano Bruno realmente no tenía conocimiento profundo de la astronomía, eran solo ideas filosóficas. Tenía que llegar entonces una persona que tomara todos los datos que había recopilado Brahe durante su vida y tratara de darles un sentido matemático. Y ese fue Kepler, y de él hablaremos a continuación.